No lo vimos. Bueno, al igual que el pasado miércoles, que fue festivo, retomamos, al igual que hemos hecho con almerienses por el mundo, todavía estamos saboreando los platos, el paisaje de ese pueblo suizo llamado Monterau. Ese monasterio, qué maravilla. Que digo que al igual que el pasado miércoles no pudimos abrir la ventana del almerienses por el mundo, tampoco vino aquí nuestra amiga, queridísima nuestra amiguita Irene Moreno. El festivo del 1 de noviembre. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Muy bien. El día de todos los santos. Dinos que no echaste de menos. Muchísimo, ¿Verdad porque que sí? esta energía que se mueve aquí es súper necesaria e importante para dársela a la audiencia. Ahí está. Que es donde tiene que estar. De pronto tiene algo especial. Sí. Claro que Bueno. sí. Bueno, hablando de energía, hoy nos trae un tema, a ver, vamos, ¿cómo lo catalogamos? Como delicado, sensible, hay que tener cuidadito. Incluso, yo creo que si lo tratamos desde la naturalidad que tiene el tema, vamos a llamarlo un Mejor. tema que nos ocupa en nuestra Cotidiano vida. e Claro. inevitable y que nos surge a todos. Solamente se habla de los difuntos, de los muertos, el día 1 de noviembre. Sí. El resto del año como si no pasara nada, ¿no? Fíjate que todo el mundo sabemos que cuando pierde un ser querido siempre lo lleva en su corazón y eso es una pérdida que siempre está ahí y se echa muchísimo de Claro. menos. Pero eso no significa que tengamos que darle esa pena, de esa tristeza, de esa añoranza, porque yo siempre digo que cuando una persona se va a descansar. Por eso siempre se dice que descanse en paz. Y realmente hay mucha gente que dice, pero es que yo todavía no sé que haya vuelto ninguno para decirme si realmente descansa en paz o no. Pues sí. Bueno, eso Porque el otro día vino nuestro amigo Diego. 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 con su libro de... No quiero repetir Sí. de nuevo la definición de lo de paranormal, porque aquello sonó como... ¿Qué es paranormal? Entonces, esto significa que realmente sí que es cierto que hay mucha gente que tiene esa capacidad de visualizar esas almas que están en el otro barrio. Yo siempre esto hay que desdramatizarlo, Claro, claro. hablar con total normalidad y yo vengo aquí a aportar mi visión de cómo lo percibo y lo veo yo, porque a mí, yo de pequeña tenía muchísimo miedo a la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay algo en tu vida que te limita, cuando tú le cambias el significado y decides, porque al final es una decisión, percibirlo de otra manera, te genera menos sufrimiento. Menos sufrimiento. Pero tenemos miedo a la muerte porque culturalmente Claro, efectivamente. han hecho que tengamos Exactamente, miedo porque a cuando la uno muerte. se muere, ¿qué nos han enseñado? Porque aquí se acaba todo. Ya está. Que el cuerpo se entierra, ya desaparece y no hay nada más. Pero claro, hay muchas culturas que sí que reconocen, Sí. sobre todo las orientales, hablan de la reencarnación. Y del paraíso, o sea, Exactamente. morir para ir a un paraíso. A un lugar mejor. Yo le llamo el descanso, porque sí que es cierto que hay muchísima gente, ya no solamente los orientales, que hablan de esas culturas de la reencarnación, que por eso resulta que de repente tú no has visto nunca una tarántula y tú no sabes por qué le tienes fobia a esa tarántula, y eso de dónde viene. Si tú no has tenido esa experiencia y no has tenido ese contacto con ese animal, ¿de dónde viene esa información para que tú le tengas ese miedo? De hecho, hay un libro de un psiquiatra norteamericano que recomiendo a todo el mundo que se lo lea, porque ese fue el que me hizo a mí el clic para yo cambiar esa percepción de la muerte y ese concepto de que nos enterramos y aquí se acaba todo. Este psiquiatra norteamericano resulta que llegó una señora muy mayor a su consulta y no le funcionaba ningún tipo de tratamiento y decidió recurrir a la hipnosis. Y cuando la hipnotizaba, descubrió que esta señora en cada hipnosis le relataba que estaba en un momento de la vida diferente y era una persona diferente. A veces era un hombre, a veces era una mujer, Sí. a veces era un crío. Hablaba de sus reencarnaciones, claro. Eso es lo que Exactamente. se llama la regresión. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? En hipnosis, regresión, hay muchísimas terapias, muchísimas técnicas que te ayudan a conectar con esas otras vidas, porque muchas veces hemos vivido situaciones muy traumáticas que se quedan grabadas en ese disco duro que se llama alma. Para la gente que no tenga conciencia de estos términos, vosotros habéis visto en las películas cuando una persona se muere, que sale como una especie de nube, que sale Sí, volando. Recientemente emitieron de nuevo como 1500 veces Sí. ya Ghost, y ahí Exacto. lo veíamos, era muy Exacto. gráfico, ¿no? En la película de Ghost se ve perfectamente cómo el alma asciende y ve esa persona, se ve desde arriba. Bueno, pues está científicamente demostrado que pesan a una persona cuando fallece y al cabo de una hora lo vuelven a pesar,
y han descubierto que el alma pesa 21 gramos. ¿En serio? Hay una película que Sí, se llama así. Exactamente. Entonces, esto está científicamente demostrado, no nos estamos inventando Alucinante, nosotros. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a documentarnos y a tirar de información, nuestra mentalidad va cambiando y se nos va quitando el miedo. Entonces, volviendo al señor Brian Weiss. Brian Weiss escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros, que relata la historia de esta persona que vivía muchas vidas y resulta que en cada vida se moría de una manera diferente. Con lo cual, en una vida era un pirata, se murió ahogada y en esta vida resulta que le tenía mucha fobia al agua. Entonces, cada cosa que nos pasa tiene significado, lo que pasa es que no lo sabemos. Por eso animo a todo el mundo a que empiece a investigar y a documentarse para quitar ese miedo. Ir aprendiendo lecciones, te va Claro. reencarnando, Exactamente. diferentes carcasas. Claro. Ahora estamos en esta, Exactamente. tú en la tuya, vale, y yo en esta. Dicen que el alma viene a aprender Claro. a cada vida y utiliza este vehículo que se llama cuerpo, pero que el cuerpo es como un coche, cuando Mira, se rompe, pues se así rompe. es, mira, el otro día que hablamos también con José Antonio Sandé, que también lleva en la parte emocional de los niños, decía que todos teníamos un libro, como una enciclopedia, de todas las creencias limitantes que tenemos heredadas por familia. Esto es exactamente igual. Si realmente a nosotros se nos educa en un ambiente con unos datos de positivo en cuanto a la muerte se refiere, obviamente ese miedo desaparecería o lo veríamos como en otras culturas, pues como que vamos al paraíso, lo que estamos locos de que llegue ese momento, ¿no? Exactamente. En este caso siempre se ha estigmatizado y se ha relacionado con películas de miedo, con pánico, con tal, es decir, muerte, dolor, sufrimiento. Y por esta razón, pues lógicamente no lo tenemos todavía asumido, no tenemos un libro de instrucciones. ¿Qué pasaría si desde ahora empezamos a percibirlo de manera diferente? Yo, por ejemplo, mi hijo tiene ya 18 años. Cuando tenía 4 o 5 años, yo no sé por qué esos niños a esa etapa empiezan a tener como miedo a la pérdida de la madre y empiezan a decir, mami, tú no te vas a morir nunca. Le dije, sí, claro que me voy a morir y antes que tú. Digo, y te voy a contar dónde me voy a ir. Me voy a ir a un lugar a descansar. Y voy a estar muy feliz, muy tranquila, esperando a que cuando tú te mueras nos vamos a reencontrar de nuevo. Entonces yo Claro. le instalé esa creencia de que la muerte no es un adiós, la muerte es un hasta luego. Y él ha crecido con esa creencia Claro. y a día de hoy lo ve desde esa manera de que, bueno, es ley de vida y cuando uno se Es va que esa es al la otro clave. barrio a descansar. Esa es la clave, así es. Ese psiquiatra que mencionas, que yo también he leído un par de libros, Brian Weiss se convirtió en un Es referente. fantástico este hombre. Es un tipo, bueno, es un ejemplo más que desde la ciencia pues te demuestra que esto existe hasta que Exactamente. lo ves con tus propios ojos. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora mismo habrá gente que se esté preguntando, sí, vosotros lo veis muy bonito, pero a mí me duele mucho. ¿Qué pasa? Que lo que más nos duele en la vida es soltar. Tenemos mucho apego y mucha necesidad a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nos aportan ese cariño, esa atención, ese bienestar. Entonces, ¿cómo superar eso? El soltar. Ya sea a una Dejar ir, persona, que también se dice, exactamente, que hay un dejar libro ir. maravilloso que se llama también Dejar ir, ese también lo he leído yo. que es que es súper fantástico. importante porque tenemos que dejar ir, porque llega un momento en que la vida, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un tren que se para en cada estación. En cada estación hay gente que se sube y se baja de tu vida. Entonces, soltar y dejar ir a esas personas va a hacer que tú dejes de sufrir, porque el apego es la mayor fuente Totalmente, de sufrimiento del ser humano. totalmente. Y hay mucha gente que cuando alguien fallece entendemos ese dolor y esa pérdida, pero al final lloramos siempre por nosotros mismos, porque soy yo la que estoy triste, porque soy yo la que necesito a esa La que se persona queda. que se va, Claro, exactamente, claro. sin Sí, tener en ese cuenta egoísmo en el fondo, claro, ese exacto, egoísmo. sin tener en cuenta que el que se va, el que descansa en paz por fin, y a mí me da mucha alegría. Ay, pues mira qué bien que... Pero esto es cultural, en definitiva. Exactamente, porque hay otras culturas Irene. donde hacen una fiesta, donde celebran, donde cantan, donde bailan, entendiendo que esa persona ya está disfrutando de ese nuevo Los lugar. mexicanos se ríen mucho de la muerte. Sí, es que hay que reírse al final de todo, no Va- solamente de va la a tener muerte. que ir a México. Pues sí. yo Algo que creo que tengo te va pendiente. a tomar nota rápidamente y nos va a traer las típicas calaveras estas que Sí. tienen como souvenir, que símbolo. precisamente viene muy hilado a lo que comentaba Joaquín, el tema de la muerte, que lo que hacen es un poquito quitar hierro al asunto y... Sobre todo porque es Y ley lo- de vida lo y comentan es un irónicamente. ciclo por donde nosotros vamos a pasar, ¿no? E igual que esa metáfora que contaban, que había 2 bebés en el vientre de la madre y le decía uno al otro, oye, ¿tú crees que después de esto hay algo más? Y decía el otro, no, si estamos aquí flotando en el líquido amniótico y estamos comiendo, que estamos aquí felices, ¿qué ves? Aquí no hay nada, esto es lo que hay, ¿no? Y entonces luego viene el parto y el nacimiento y hay como una especie de trauma porque pasamos de un estado a otro.
Y luego pasamos del estado de vida a la muerte. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto se entiende muy fácilmente de la siguiente manera. El agua sigue siendo agua, pero puede cambiar de estado. Puede pasar de sólido, como cubito de hielo, a líquido, agua, a gaseoso, vapor de agua. Y siempre sigue siendo agua y vuelve a su estado original. Entonces, si nosotros miramos la muerte como un cambio de estado, O donde energía, siempre sigue claro. siendo agua, pero cambias de estado sólido, líquido a gaseoso, ¿qué pasaría? Pues claro. Fantástico. Fantástico, ¿verdad? Sí, se puede aplicar la misma filosofía, claro Yo que creo sí. que viviría ideología. un poquito más a gusto, seguro. ¿Verdad que sí? Sí. Pues desde esa calma y de esa tranquilidad yo quería lanzar este mensaje siendo motivo del Día de Todos los Santos de la semana pasada, para que vayamos intentando, en la medida que nos sea posible, ir abriendo un poquito la mente con el objetivo de dejar de sufrir. Porque ¿Has ese es el tenido objetivo. estos años atrás o recientemente personas que se acercan a ti con problemas de este tipo? ¿Sí? Muchísimas, muchísimas. Y de hecho en consulta hay una técnica maravillosa para todas esas personas que sus seres queridos han fallecido en un accidente traumático de manera inesperada y no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Y hay una técnica que hace ese trabajo para que la persona pueda comunicarse con esa persona que ya no está, para que se quede tranquila con esa sensación de, bueno, me he podido despedir de esa persona. Hay técnicas y hay cosas bueno. que nos ayudan muchísimo a aliviar el dolor. Entonces, tener esa referencia y saber que eso existe es maravilloso. A partir de eso, te digo que yo siempre recomiendo no llegar a ese momento sin estar despedido. Una recomendación es que despídete de tu familia cada día como si fuese el último, porque no sabemos realmente si va a ser el último o no. Vamos a quedarnos por despedido, por si acaso. Vale. Es una Te digo recomendación. un pequeño avance de esa técnica sin contarlo todo. Eso se puede... Es una técnica parecida a la regresión a la hipnosis, donde vamos a meternos en un nivel de conciencia profundo donde podemos conectar con esa energía de esa persona. Estamos todos súper conectados. Y Sí. cuando uno nace hay un vínculo energético que es como si fuese un cordón umbilical, que te conecta energética y emocionalmente con la otra persona. Y tú puedes sentir cómo se sienten personas cercanas a ti, aunque te digan otra cosa. Tú las percibes y las sientes. Entonces, ese vínculo energético y emocional hace que yo pueda sentir y percibir al otro. Y de esa manera tener esa conversación para que mi alma se quede tranquila. Y eso que ocurre a veces que conoces a una persona y parece que la conoces de toda De la toda vida. la vida. Correcto, cierto, ¿eh? posiblemente. Porque probablemente las mismas personas, eso también lo cuenta este señor en el libro, la misma alma Han coincidido. coincidimos una y otra vez en otras vidas. Y a lo mejor el que es mi padre en esta vida ha sido mi hijo en la siguiente o mi pareja en la... Entonces esa cercanía y esa conexión que tienes con la gente que conoce y dices, ¡ay, parece que lo conozco de siempre! Pues claro que sí. Claro. Porque O sea, está claro, las Irene, almas se reconocen. Está claro que tú crees en la reencarnación, lógicamente. 100%. 100%, sobre todo porque hay muchísima gente, aparte de lo que he leído y estudiado y aprendido, he tenido conversaciones con muchísimas personas que han estado en coma, han estado en el otro barrio y han vuelto y lo recuerdan. Entonces, ese momento que sale en las películas Del túnel, el túnel, electroencefalograma plano, se La ha luz, ido. al Exactamente. Y por un momento que para esa persona ha podido parecer 3 días, pero han sido como segundos, donde ya se le ha parado el corazón, han tenido esa experiencia cercana a la muerte. Oye, qué casualidad que todo el mundo relata lo mismo, que han visto el túnel, la luz y que de repente aparece siempre un ser querido que viene a recogerte. Y en este caso esta señora decía que apareció su abuelo y le dijo, ay, hija mía, ¿qué haces aquí? Todavía no es tu momento, tienes que volver. Y ella no quería regresar porque dice que allí se está tan bien, dice, ya De la sé paz lo que que es sentía. morirse. Y este estado de paz y de tranquilidad y de plenitud a mí me da la tranquilidad de que cuando llegue mi momento, qué bien voy a estar. Entonces, señores, hay gente que ha ido y ha vuelto y nos lo ha contado. Y los llamados seres de luz. Así Irene. es. Estamos rodeados de seres de luz por todas partes. De hecho, desde pequeñito en nuestra cultura siempre se ha dicho, el ángel de la guarda, dulce compañía, no te No me deja dejes solo ni de noche ni de día. claro. Esto Y es es. verdad, siempre hay energía y seres que están en una alta vibración que están protegiéndote. Incluso personas de tu familia que están ya en el otro plano y van contigo porque te están custodiando. De hecho, si prestamos atención, muchas veces estamos solos en casa y hacemos así como que tenemos la sensación de que ha pasado alguien por detrás, Sí. esas corrientes de aire, Sí, esas sí, sí. sensaciones, o incluso un día que estás muy triste y de repente sientes como una mano en tu espalda Que te han tocado. que te están dando y tú sientes, no sabes, mira, se me ponen los pelos de punta, te lo estoy diciendo, y no sabes por qué, Que has de notado alguna repente presencia, sientes sí. una sensación de amor, de calma, Sí. de paz y de tranquilidad
Y es que lo sentimos, lo que pasa es que no le prestamos atención, pero esto es cotidiano. No le prestamos atención o a lo mejor a veces hasta miramos hacia atrás porque como no hay nada comprobado, por lo menos Sí que hay. tangible en el día a día. Te quiero decir, en nuestra cotidianidad, ¿cómo podemos decirlo? Sí, Qué sí. bonito ha quedado. En el día a día, En nuestro, Mari. nuestro día a día no lo vemos Todo bien. tangible, Sí. no lo vemos tangible. Entonces, por eso a veces miramos hacia atrás. Pues esta invitación es para eso, para darnos cuenta de estos detalles que son cotidianos, del día a día, para que vayamos quitándole ese miedo y vayamos dándole esa normalidad, Claro. y que nos demos cuenta de que, por supuesto, no estamos solos, nunca jamás. Una última cosita que tenemos que marcharnos. Hablamos hace poco de la intuición, ¿te acuerdas? Esa voz que te dice, te guía, te dice por aquí, por allá, eso en algunas ocasiones también puede... Y es muy importante, relación, ¿no? Lo lo que estás tenemos, contando. todo el mundo tenemos activa esa intuición. Lo único que hay que pararse a escucharse, porque la voz de la mente habla muy alto y muy rápido y nos distrae mucho. Esa intuición es esa sensación que tú Claro que sientes sí. de que algo va a pasar o algo me va a venir mejor que otra cosa. O que te eso lo influye a la hora de practicamos, tomar una decisión. Siempre, Claro. siempre. Yo siempre digo que la mente siempre miente, pero esa intuición siempre es como ese radar que te dice el camino correcto para ti. Así que a través de la meditación se conecta Muy con la bien. intuición. Interesante, ya lo creo, Pues- resumidamente. Más información, pues conectar con esta mujer, evidentemente, con En redes Irene sociales. Moreno a través de... De redes sociales. sociales. Irene Moreno Monte en Instagram y en YouTube. Y ahí está, bueno. Y ahí la tenemos. Hay que tomárselo así, de esta forma, hablarlo, comentarlo, opinar, pero tomárselo Naturalidad. Claro que sí, con claro que naturalidad. Forma Claro. parte de la vida. Así es. Así es, hija, sí. Nos vemos la semana que viene. Pues Claro que efectivamente, tenemos la semana que viene y nosotros también, ¿no? Pues Bueno, también, nosotros, claro, bueno, nosotros vaya. pasa que la semana que viene no. Mañana queda todavía ¿Te algo acuerdas? que contar. Todas las semanas me pasa lo mismo. El Digo, miércoles chaval. ya quiero, para mí es Ya se miércoles. quería ir a su casa. Ya está. Pero ¿qué viene siendo? Bueno, aquello de que el 7, ¿vale? Que lo sigan poniendo en su vida si son tan amables, ¿vale? Bueno. La ¿Qué? televisión de Almería y parte del y de Poniente. sí. Ay, que me quería pillar, en esta no. Mañana más a partir de las 6:30. Hasta mañana. Chao, chao.